Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Y pidiendo como siempre al Señor o agradeciéndole por la oportunidad que nos da nuevamente de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Ya han pasado 8 días y uno no sabe, en un segundo puede cambiar todo, pero aquí estamos. Porque hay un día determinado, como dice en Job capítulo 14, versículo 4, hay un día determinado y de allí no pasaremos. Y ese día todavía no nos ha llegado. Pero no sabemos si este sea el último. De todos modos, estar entre los vivos es lo mejor y aprovechar ese tiempo que Dios nos da. Que no es mucho. A veces piensa uno que vivir 80, 90 o 100 años fue demasiado, pero a la luz de la eternidad estamos viviendo segundos aquí. Matusalén vivió unos 969 años y no vivió ni siquiera un día de Dios, porque un día para Dios es como 1000 años para nosotros. Así que a la luz de la eternidad vivimos segundos y pensamos que estamos viviendo mucho tiempo. Y vuelvo y digo que no es garantía ni gran cosa vivir uno acá unos 90 años. Todo depende es qué hicimos con esa cantidad de años para nosotros. No es lo más importante batir el récord del que ha vivido más tiempo que 120 años, que no es nada. Sin embargo, ¿qué hizo? ¿Para qué todo ese tiempo si no hacemos nada? Siendo una carga tal vez por ahí. Bien, entonces lo más importante es que hoy que tenemos fuerzas, pues las invirtamos en el reino de Dios, o como dijo Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes de que lleguen los achaques, lleguen los problemas, lleguen las enfermedades y empecemos a declinar ahí. Antes de que llegue eso, que por lo menos cuando lleguemos a la vejez estemos recordando, cuando pude hice todo lo posible por el Señor, pero ahora no puedo, estoy tranquilo, pero estoy tranquilo. Porque cuando pude, lo hice. En una ocasión entré a trabajar en una fábrica en Bogotá y en el cancel donde se guarda la ropa me dijeron, este es el suyo. Abrí y había una tarjetica y dije, ¿esto es de alguien que murió o algo? Pregunté por ahí, dijeron, sí, un compañero de aquí lo mataron. Y nos invitaron y ahí nos dieron esa tarjetica. Y ahí decía algo muy importante que se me grabó a mí. Vivamos desde ahora como quisiéramos haber vivido cuando nos llegue la hora de la muerte. Vivamos desde ahora como quisiéramos haber vivido. Yo no sé, cuando uno llega al último día, está a minutos de dejar de respirar y diga, ¿por qué yo no viví esto desde que tenía la salud y todo para poder servir? Pero pensemos que un día tendremos que dar cuentas, como dice en 2 Corintios 5, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta, y cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y si hay un juicio, tengamos cuidado. Pablo, al hablar del juicio, decía, por eso yo procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, porque viene un juicio. Así que pensemos bien e invirtamos el tiempo que nos queda en algo bueno para el Señor, sirvámosle a Él. Él lo dio todo por nosotros. Y nosotros quedemos ya el resto de lo que nos quede por acá. Pero bien, venimos hablando de doctrinas llamadas básicas. Y estamos con la doctrina de Satanás, que la gente juega con él muchas veces, no tienen ni idea de quién es él, y es un enemigo terrible. Un día entenderán, pero ya demasiado tarde. Este es el engañador, el adversario, el acusador, el tentador, el que le mete la zancadilla y estorba toda la obra de Dios. Él está en eso y vino con una misión terrible. Según Juan capítulo 10, versículo 10, dijo Cristo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y en Apocalipsis 12 dice, el que engaña al mundo entero.
Alguien que viene es a robar, matar, destruir y engañar, y nosotros, bien, gracias, no prestamos atención a lo que está pasando hoy y lo que dice la Escritura. Entonces, hoy quiero hablar de las estrategias que usa Satanás para engañar, y usa las mismas. Y eso le ha dado buen resultado. Así que tengamos cuidado lo que vamos a estudiar hoy, pero pidamos la bendición del Señor primero. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos con reverencia, porque nos acercamos al Rey de toda la tierra, al grande y temible de Israel, al Dios de los cielos de Daniel, al omnipotente de Jacob y el grande y temible de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, Jacob y el Dios nuestro. Señor, muchas gracias por Jesucristo, que hizo posible que hoy podamos entrar al lugar santísimo y hablar directamente con usted, pero entremos con manos limpias, corazones sinceros, sin hipocresía, con fe, esperando recibir lo que pedimos, pero hoy lo que pedimos es fortaleza, Señor, que nos ayude a estar fuerte contra las acechanzas del diablo. Se dice que nos dejó una armadura, que usemos la armadura, porque la guerra, la batalla que tenemos acá no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Pero yo pienso, si no vamos a luchar, ¿para qué ponernos la armadura? Esto es si estamos luchando verdaderamente, o de no, eso va a ser un estorbo para que caminemos. Pero Señor, que seamos conscientes que la lucha es cada día y a cada momento, y que el enemigo no es cualquier cosa. Usted lo venció, Jesucristo, allá en la cruz con la resurrección, cuando se levantó, y usted dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, he vencido al diablo y venció el pecado y venció todo. Pero nosotros somos débiles, todavía estamos aquí y la lucha es contra nosotros, Señor. Ayúdenos a meternos en la palabra, a someternos a Dios y a resistir al diablo para que huya de nosotros y conocer la palabra, como usted lo hizo allá en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo cuando estuvo tentado. Escrito está, escrito está y escrito está. Y el diablo lo dejó por un tiempo, pero no soportó eso, escrito está. Y uno no es que vaya a decirle escrito está, sino que le diga lo que está escrito, porque él también conoce. Así que le damos gracias, Padre, y ayúdenos a ser conscientes que la responsabilidad nuestra es prepararnos, someternos y obedecer lo que dice la Escritura. Y pidiéndole que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, es el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a comenzar en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Se me fue por acá. Bien. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice la palabra, no amen al mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso dice Dios,
No amen al mundo, porque si aman al mundo están amando a aquel que está rigiendo ahora en este mundo, el que está engañando y estorbando la obra de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Y esto nos toca tener cuidado. Pero aquí está lo que está usando Satanás: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso no proviene del Padre, sino del mundo y del gobernante de este mundo, de las tinieblas. Y empecemos acá en Génesis, porque aquí comenzó él. En el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, dice la palabra: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dice: pueden comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire lo que dice Satanás y mire lo que dice Dios. De todo árbol del huerto podéis comer. Él le dice: con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y si uno piensa bien, está hablando verdad, porque no podían comer de todo árbol del huerto, había uno prohibido, pero Dios la da en una forma positiva: coman de todo, menos de este. Y aquí dice: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Algo negativo, se la puso en una forma negativa. 2. Y la mujer respondió a la serpiente, y este es el error. Cuando uno no tiene conocimiento ni tiene armas para defenderse y ponerse a hablar con Satanás, porque él es el que está aquí. En Apocalipsis dice: porque ha sido lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, y comenzó aquí. Y lo peor, a veces me dicen: estuve hablando con un testigo de Jehová, pero salí más confundido. Es que si usted no conoce la palabra, usted no va a saber quién le está mintiendo. Es mejor que cierre la puerta. Pero si tiene armas para defenderse, usted tiene conocimiento de la palabra, hágalo. Pero Eva estaba recién desempacada, ella no conocía nada. El pecado todavía no existía, ya va a existir, ya va a entrar, y acabó con todo. Y la mujer respondió a la serpiente, y le respondió bien: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, allá en el capítulo 17 no dice, 16 y 17, que no le toque, pero ella dijo, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Así que sabían lo que Dios les dijo. Y el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, morirán. Y ella está diciendo, si comemos de ese fruto, moriremos. Y la serpiente dijo, no morirán. Ahora, la duda entró en Eva tal vez y diría, ahora, ¿a quién le creo yo? Dios dice que voy a morir y aquí la serpiente me dice que no voy a morir. Y así estamos hasta el día de hoy. Está la palabra de Dios y está la palabra del diablo o la palabra del hombre. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque muchas veces echamos por tierra lo que Dios ha dicho, negamos lo que Dios ha dicho. Sí, esto dijo, pero eso no es necesario, que para allá hay un poco de cosas que le estamos metiendo mano a la palabra de Dios.
Y yo siempre digo, este pasaje, el versículo 4, todavía sigue. Está la palabra de Dios y la palabra del hombre. Si no hablamos de acuerdo a lo que dijo el Señor, estamos haciéndole la obra gratis. No morirán. El versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 6, y vio el deseo de los ojos, lo que dice allá en 1 Juan 2:15 en adelante. El deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto no proviene de Dios, sino del mundo. Y aquí el mundo está bajo el maligno. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El deseo de la carne. El deseo de los ojos, vio el deseo de la carne, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vio, comió, y tal vez quiso ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo, como le dijo Satanás. Llegaremos tal vez a ser iguales a él, y muchas cosas, y le hicieron caso al diablo. Hoy digo yo, hay una eternidad que nos estamos jugando. La gente se está jugando una eternidad y está bien tranquila, confiado en que todos somos hijos de Dios, cuando ya hemos visto unas lecciones de aquí, de Satanás, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. 1 Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios sino del diablo. Así que comieron el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Eso está bueno para comer, delicioso está. Y la vanagloria de la vida, tal vez aquí llegar a ser igual a Dios. Y esta estrategia de aquí la sigue utilizando. Todo entra por los ojos. Yo digo, por eso en los centros comerciales no hay paredes, sino vidrios, para que todos veamos. Y si uno va con hambre a pasearse por el patio de comidas de un centro comercial, aunque tenga el almuerzo en la casa, sale sirviéndose uno de ahí. Porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne, y sabroso para comer esto, entra por los ojos, y hay que tener cuidado con lo que uno ve. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En Josué, en el capítulo 7, van a tomar a Jericó. Y Dios les da unas advertencias claras. Tengan cuidado. Nadie tome del anatema, ni hagan anatema el campamento de Jehová y todo esto. Así que hubo un hombre que, aunque escuchó las instrucciones y todo, pasó las advertencias por alto y desobedeció. Y cogió algunas cosas. De medio de todo esto, desobedecieron y comenzó el problema en la congregación. Y dice, voy a leerles en el capítulo 10, el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Porque ya habían sido derrotados por los de Jaí, un pueblo pequeño que los destruyó, y mataron a 36 hombres que se fueron. No, ¿para qué? Bien confiados, Dios estará con nosotros, fueron. No hay que cansar al pueblo. Vayan unos 3,000 y allá habían unos 12,000. Así que fueron derrotados y murieron 36 hombres. Quizás 36 viudas. Y quizás unos 60 huérfanos que han quedado acá. ¿Y por qué? Y cuando escuchó eso, Josué dijo en el versículo 6, entonces Josué rompió su vestido
se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han quemado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre los enseres. Hay pecado y hay derrota, no vamos a prosperar, y este es el peligro en las congregaciones. Que si ahí hay un fornicario, un adúltero y toda esta gente y con pecados escondidos, por más que se trabaje, esto no va a haber prosperidad, porque aquí dice el Señor, versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Y el que pecó fue uno, pero ese contaminó toda la congregación. Por esto los hijos de Israel, no es Acán, sino los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El Señor está en todas partes. Él estuvo con Acán cuando escondía un manto babilónico, un lingote de oro y unas cosas. Él les dice acá: han mentido, han robado, han desobedecido y han guardado entre sus enseres, porque ahí está Dios cuando Él estaba escondiendo al lado de Él. Dios está en todas partes y está viendo todas las cosas. Y hasta que no saquen ese pecado, no harán frente a sus enemigos, y yo no estaré con ustedes. Esto es tremendo, el pecado es muy serio. Pero Satanás utiliza las estrategias que más pueda para hacernos caer. En el versículo 15, el Señor dijo: convoquen a las tribus de Israel, y dice en el versículo 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Josué pues se levantó de mañana e hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera, y haciendo luego acercar a las familias de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces José dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora qué es lo que has hecho, no me lo encubras. Y esto da gloria a Dios cuando yo confieso mi pecado. Da gloria a Dios y cuéntanos qué es lo que has hecho, porque has puesto en aflicción a toda la congregación. No me lo encubras. 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Así se confiesa el pecado. No es que, bueno, que lo que cogí no era tanto, yo necesito. Empieza un montón de pretextos. Así he hecho. Versículo 21. Pues vi el deseo de los ojos. Y Satanás hace esto. Mire lo que pasó con Eva. Entró el pecado y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Y él se fue de vacaciones a reírse a otro lado. Eso es lo que él hace. Pues vi, dice el versículo 21, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y tomé de plata de oro, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, el deseo de la carne, de tener más, o vanagloria de la vida, y lo tomé. Yo con esto me hago rico, ya no necesito estar. Un lingote de oro era cosa seria. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Dice: vi, codicié y tomé. Esa es la estrategia. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida.
Y lo mismo le hizo a Eva. Y aquí está Acán y cayó en la trampa. Entonces enviaron mensajeros, los cuales fueron corriendo y trajeron todo lo que había. El versículo 25 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar fue llamado el Valle de Acor hasta hoy. Y ahí murieron la esposa, los hijos, las hijas, ovejas, bueyes, todo lo que tenía. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, y se fue de vacaciones otra vez Satanás. Eso es lo que hace. Vino a robar, matar y destruir. Y en el tiempito que tenemos conocemos una historia, es una historia pues bien conocida, el caso de David y Betsabé, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio. Todo comienza aquí. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio. Envió. La tomó. Envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Vio el deseo de los ojos, el deseo de la carne y vanagloria de la vida. Una mujer más, en todo el redil que tenía acá, que Dios, por medio de Natán que viene, Él puede darte más porque hiciste esto. Y esto trajo una serie de consecuencias acá, más, añadiendo pecado al pecado, pero David cayó en la trampa. Y muchas veces es por ocioso. Mientras el pueblo de Israel estaba peleando, él durmiendo. Se quedó ahí y paseándose. No tenemos nada que hacer. Y una mente desocupada es un taller limpio para que el diablo lo utilice y haga de nosotros lo que él quiere. Y mire lo que le pasó a David. Le cayeron como 5 penas de muerte, es la que yo le cuento aquí a David. Las consecuencias que sufrió la familia y todo, porque Satanás pone estas trampas, el deseo de los ojos. Tengamos cuidado con lo que estamos viendo. El deseo de la carne, el querer tener más cosas, vanagloria de la vida, llegar a ser famosos o cualquier cosa. A los 3 les pasó lo mismo, a Eva, a Acán y a ellos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Destrucción, porque a eso vino. Y pasaría a buscar otro, porque él anda así. Para terminar, en el capítulo 11 de 2 a los Corintios, capítulo 1, Pablo habla acá. Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque lo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. 3. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía miedo, dice, no sea que yo esté trabajando en vano, que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, dice, de alguna manera sean extraviada vuestra sincera fidelidad a Cristo. Ya nos volvamos unos hipócritas y todo, y ya con Cristo no. Y además dice en el 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu
que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. No hacen diferencia en una cosa y en otra. Todo está bien. Son las personas que hablan lo que oyen y hacen lo que les dicen, y todo está bien. A veces dicen, vaya y mire a ver qué siente en esa congregación. No es que siente, sino que escucha. Pero si usted no tiene conocimiento, todo va a ser igual. Yo encuentro personas así que digo, yo tengo que hacer las preguntas y yo mismo darme las respuestas porque no entienden nada. Pero Pablo temía que la sincera fidelidad a Cristo de cada creyente pueda ser acabada con la astucia. Y es que Él no se está quieto. Tengamos cuidado y llenémonos de la palabra de Dios. Entonces démonos cuenta que no es cualquier cosa el enemigo que tenemos nosotros. No ignoren sus maquinaciones, dice la palabra de Dios. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.